Imagínese un momento de profunda adoración en su iglesia. La congregación está unida, con las manos en alto y los corazones entrelazados en oración ferviente. De repente, la atmósfera serena se rompe cuando una presencia malévola se infiltra y arroja la sagrada reunión al caos. ¿Cómo reaccionaría si se topara con una manifestación demoníaca en medio de su servicio de adoración? Los conflictos espirituales están lejos de ser meros mitos, son tan tangibles e impactantes como cualquier enfrentamiento físico, con consecuencias que pueden ser profundamente angustiantes. En este vídeo, profundizamos en una de las facetas más desalentadoras y a menudo incomprendidas de la vida espiritual cristiana, la presencia e influencia de fuerzas demoníacas dentro de la Iglesia. Exploraremos las Escrituras, analizaremos relatos históricos y brindaremos orientación basada en la Biblia sobre cómo abordar estas entidades malévolas que buscan perturbar y destruir la unidad y la paz entre los fieles. Esta exploración no es solo un estudio académico, sirve como una guía práctica de batalla para quienes se dedican a preservar la santidad de sus espacios de adoración y la integridad de sus prácticas espirituales. Consideremos la historia del hombre gadareno en Marcos 5. Este relato no es simplemente una narración, sino una revelación profunda de la naturaleza del mal y de la autoridad suprema de Jesús sobre él. En este pasaje, somos testigos de un hombre que no solo está influenciado, sino completamente dominado por una legión de demonios. No se trataba de una mera influencia negativa, era una ocupación profunda y maligna, que lo conducía a una autolesión extrema y a un aislamiento. ¿Qué revela esta historia acerca de los demonios? Son entidades con la intención de causar estragos, no solo en el espíritu, sino también en el cuerpo y la mente. Sin embargo, la respuesta de Jesús es igualmente instructiva. No recurrió a rituales elaborados, simplemente ordenó a los demonios que se fueran. Esto subraya la autoridad pura y potente de Cristo, demostrando que para quienes están en Cristo, el poder sobre tales fuerzas no es simplemente una posibilidad, sino una garantía divina. Este relato sirve como un poderoso recordatorio para la Iglesia de hoy. La verdadera autoridad sobre el mal no surge de fórmulas elaboradas o encantamientos, sino de una relación profunda y auténtica con Cristo. En este episodio, nos encontramos con un hombre que no solo estaba influenciado por una legión de demonios, sino que estaba totalmente abrumado por ellos. Históricamente, el término legión se refería a una unidad de hasta 6.000 soldados en el ejército romano, lo que sugería una infestación demoníaca de inmensa escala y poder. Este hombre, que vivía en las tumbas, personifica la desolación extrema e ilustra vívidamente el resultado cuando se permite que el mal se desenfrene, aislamiento absoluto, autodestrucción y tormento implacable. La manifestación física de estos demonios en los gritos estridentes de Gadarene y su autolesión con piedras no solo ilustra la gravedad de su condición, sino que también sirve como espejo de las batallas internas que enfrentamos a diario. Estas entidades espirituales, aunque a menudo invisibles, buscan erosionar no solo el espíritu, sino también afligir el cuerpo y la mente, lo que lleva a la desesperación y a la pérdida de la dignidad humana. Sin embargo, el enfoque de Jesús ante esta situación catastrófica es notablemente simple y directo. No recurrió a rituales elaborados ni a exorcismos prolongados. En cambio, su respuesta es una orden imperativa: sal de este hombre, espíritu inmundo, Marcos 5, 8. Esta declaración es un poderoso testimonio de la autoridad divina que posee Jesús. Habla como alguien que tiene dominio completo no solo sobre las fuerzas de la naturaleza sino también sobre el reino espiritual. Lo que esto revela es la esencia de la verdadera autoridad sobre el mal. No se basa en técnicas ni en conocimientos ocultos, sino más bien en el poder y la soberanía intrínsecos de Cristo. Avanzando en el Nuevo Testamento, el episodio de Pablo y Silas en Hechos 16 ofrece otra dimensión de esta batalla espiritual. Confrontados por una joven poseída por un espíritu de adivinación, se enfrentaron a una situación que no solo perturbaba su misión sino que también explotaba la vulnerabilidad de una persona para obtener ganancias. Pablo, lleno del Espíritu Santo, no toleró tal explotación, y mediante una simple declaración de autoridad en el nombre de Jesús, liberó a la joven. Este acto no solo trajo libertad a la joven sino que también desafió el status quo,
confrontando las fuerzas económicas y espirituales que se beneficiaron de su esclavitud. Aquí vemos que expulsar demonios no solo se trata de lidiar con lo espiritual, sino también de enfrentar las injusticias que estos espíritus perpetúan en el mundo físico. Cada acto de liberación tiene ramificaciones que se extienden más allá del individuo, resuenan en la sociedad, desafiando y cambiando las estructuras de poder establecidas. Pablo, impulsado no solo por su misión de predicar el Evangelio sino también por un profundo sentido de justicia, se vio obligado a actuar. Al observar la situación de la joven, se dio cuenta de que liberarla del espíritu de adivinación representaría mucho más que un acto de sanación espiritual. También sería un acto de justicia social. Al expulsar al demonio, Pablo no utilizó rituales complejos, sino que simplemente se volvió hacia la joven y, lleno del Espíritu Santo, le ordenó al espíritu que saliera en el nombre de Jesús. Esta orden, aunque breve, estaba cargada de autoridad divina y resonaba con el poder del Evangelio, que proclama la libertad a los cautivos. El impacto de este acto fue inmediato y profundo. La joven fue liberada no solo de la influencia demoníaca, sino también de las garras de la explotación que la aprisionaban en una vida de servidumbre y lucro para otros. Aquí, Pablo y Silas no solo desafiaron a una entidad espiritual malévola, sino que también confrontaron a quienes se beneficiaban económicamente de su opresión. El resultado fue un malestar significativo, que llevó al encarcelamiento de los apóstoles, lo que demuestra cómo el reino espiritual y las realidades socioeconómicas a menudo están conectados. Esta intersección entre lo espiritual y lo social es crucial para entender la amplitud de la misión cristiana. La acción de Pablo nos enseña que expulsar demonios no se trata solo de enfrentar el mal a nivel espiritual, también se trata de enfrentar las injusticias que estos espíritus malignos perpetúan y sostienen en el mundo físico. Cada acto de liberación espiritual es también un catalizador potencial para el cambio social, desafiando y alterando las estructuras de poder establecidas que dependen de la desigualdad y la explotación. Cuando consideramos el papel de los demonios en la Biblia, no podemos ignorar el relato de Jesús liberando a una mujer de un espíritu de enfermedad en Lucas 13. Durante 18 largos años, esta mujer vivió encorvada, incapaz de mantenerse erguida. Esta condición no era solo un problema médico, era una clara señal de opresión espiritual. Jesús identificó esta opresión como obra de Satanás y la liberó con palabras sencillas pero poderosas de autoridad divina. Esta curación no es solo una demostración del poder sanador de Jesús, sino también una enseñanza profunda sobre el origen de muchas enfermedades que pueden afligir a la humanidad. Muestra que la Iglesia tiene el poder de intervenir no solo orando por la curación física, sino también confrontando las raíces espirituales de ciertas aflicciones. Cada liberación que Jesús realizó fue una declaración del establecimiento del reino de Dios sobre las fuerzas del mal. Esto refuerza el mensaje de que la Iglesia debe ser un lugar de completa libertad donde se rompan las cadenas físicas y espirituales. Esta mujer, que sufrió una condición debilitante durante casi 2 décadas, no solo estaba físicamente limitada sino también socialmente marginada. En la cultura de la época, una enfermedad crónica como la suya podía fácilmente interpretarse como un signo de impureza espiritual o incluso un castigo divino, exacerbando el estigma y el aislamiento que enfrentaba. Cuando Jesús la vio, reconoció de inmediato la raíz espiritual de su sufrimiento. Su enfermedad no era solo una cuestión de salud física, sino un reflejo de opresión espiritual, descrita explícitamente como un espíritu de enfermedad. La acción de Jesús, llamarla y declarar su liberación, fue significativa. Eligió hacerlo en un día de reposo, desafiando las estrictas normas religiosas que a menudo obstaculizaban los actos de misericordia en nombre de la observancia religiosa. Su acto de sanación fue una crítica directa a las interpretaciones legalistas de la ley y una señal de que el bienestar humano trasciende los mandamientos rituales. Al sanar a la mujer, Jesús no solo restauró su salud física sino también su dignidad y posición en la comunidad. Su sanación fue una declaración pública de que su aflicción no era una condena divina sino un problema que requería compasión y acción redentora. Esta intervención de Jesús demuestra que el reino de Dios que vino a establecer es un reino donde las cadenas de la opresión, ya sea física, espiritual o social, se rompen.
Al explorar más a fondo, la historia de Job nos ofrece una perspectiva única sobre el permiso y la limitación de la influencia demoníaca en la vida de un creyente. Job, un hombre justo y recto, enfrentó severos ataques en su vida, incluyendo devastadoras pérdidas físicas, emocionales y materiales. Este libro nos muestra que, aunque Satanás puede tener cierto poder, existen límites estrictos establecidos por Dios sobre esa influencia. Además, la historia de Job sirve como recordatorio de que nuestra fe e integridad pueden ser puestas a prueba a través de la adversidad extrema. Es importante destacar la intervención final de Dios en la vida de Job. No solo restauró su fortuna, sino que también le dio una comprensión más profunda del poder y la soberanía de Dios. Esta narración es vital para que la Iglesia entienda cómo las pruebas pueden servir para refinar nuestra fe, enseñándonos a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables e inexplicables. La historia de Job desafía a la Iglesia moderna a mantener una fe inquebrantable frente a la adversidad y reconocer que nuestra lucha está gobernada en última instancia por la sabiduría y el propósito divinos. El final del libro de Job no solo trae la restauración de su salud, riqueza y una nueva familia, sino también una profunda transformación en su comprensión de Dios. En el diálogo final entre Job y Dios, donde Dios responde no explicando la razón del sufrimiento sino mostrándole a Job la inmensidad de su creación y soberanía, Job reconoce su limitación en la comprensión de los caminos divinos. Este punto es crucial para la Iglesia de hoy. Es un recordatorio de que la fe en Dios no requiere una comprensión completa de sus planes, sino confianza en su naturaleza y promesas. Para la Iglesia moderna, la historia de Job sirve como un recordatorio vital de la necesidad de una fe que resista las pruebas. Enseña que la adversidad puede ser una herramienta que Dios utiliza para refinar nuestra fe, profundizar nuestro carácter y expandir nuestra comprensión de su soberanía. La historia anima a los creyentes a mantener una fe inquebrantable aun cuando se enfrenten a adversidades incomprensibles y a reconocer que, en el gran esquema de las cosas, nuestro camino está guiado por la sabiduría divina y por propósitos que a menudo trascienden nuestro entendimiento inmediato. Otro aspecto significativo de la confrontación espiritual es el uso de la alabanza y la adoración como armas espirituales. En el libro de 2 Crónicas 20, leemos que Josafat enfrentó una gran amenaza por parte de los ejércitos enemigos. En lugar de prepararse para la batalla con estrategias convencionales, se le ordenó colocar cantores al frente del ejército alabando a Dios. El resultado fue extraordinario. Dios preparó emboscadas contra los enemigos, quienes terminaron destruyéndose entre sí. Este incidente nos enseña que a veces la batalla no es nuestra sino del Señor, y nuestra respuesta debe ser de confianza y proclamación de su grandeza. La música y la alabanza pueden cambiar las atmósferas espirituales, dispersando la opresión y allanando el camino para las manifestaciones del poder de Dios. Esto es particularmente relevante para la Iglesia de hoy, que enfrenta la influencia demoníaca, no solo con oración y ayuno sino también con una actitud de alabanza que reconoce y celebra la victoria de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Además, la Iglesia debe entender la importancia de la unidad y la intercesión colectiva. En muchos ejemplos bíblicos, la victoria sobre las fuerzas espirituales del mal se logró mediante la acción conjunta de los creyentes. En Hechos 12, vemos a la Iglesia reunida para orar fervientemente por la liberación de Pedro de la prisión. Estas oraciones colectivas culminaron en un milagro extraordinario. Un ángel fue enviado para liberar a Pedro, demostrando que cuando los creyentes se unen en oración, el poder de Dios se manifiesta de maneras tangibles y poderosas. Este principio es altamente aplicable en la batalla contra las influencias demoníacas. La unidad de la Iglesia en oración no solo fortalece a sus miembros individualmente sino que también activa el poder espiritual corporativo capaz de romper cadenas y derribar fortalezas espirituales. La Iglesia necesita ser una comunidad donde el apoyo mutuo y la intercesión sean la norma, no la excepción. La unidad entre los creyentes se enfatiza a menudo en las Escrituras como un reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Jesús oró por la unidad de sus discípulos en Juan 17, destacando que la unidad sería un testimonio del amor y la verdad de Dios al mundo. En Hechos 12, esta unidad se manifiesta prácticamente a través de la oración ferviente y colectiva.
Cuando Pedro fue encarcelado, la Iglesia no actuó individualmente, sino que se reunió en una casa para orar incesantemente por su liberación. Esta acción colectiva simboliza la fortaleza que surge cuando los creyentes se unen con un propósito común, superando las divisiones y enfocándose en una fe que impacta a toda la comunidad. El resultado de las oraciones colectivas en la liberación de Pedro demuestra vívidamente el poder de la intercesión. El texto bíblico describe que mientras la Iglesia oraba, un ángel del Señor apareció en la prisión, liberó a Pedro de sus cadenas y lo guió fuera de la celda sin ser detectado. Este milagro no solo fortaleció la fe de los que oraron, sino que también sirvió como señal de que Dios responde cuando sus hijos se unen en oración. La intercesión colectiva, por lo tanto, no es solo un acto de fe, sino una práctica poderosa que puede conducir a intervenciones divinas directas, lo que subraya la idea de que las batallas espirituales a menudo se ganan mediante la oración unida y persistente. Considerando la dinámica de la guerra espiritual, es esencial observar la historia de Elías confrontando a los profetas de Baal en 1 Reyes 18. Esta confrontación no fue solo un desafío teológico, sino una verdadera batalla espiritual donde la autoridad de Dios fue puesta a prueba contra deidades falsas. Elías, solo contra cientos, demostró una fe inquebrantable, invocando fuego del cielo para consumir su sacrificio, una demostración dramática del verdadero poder de Dios. Esta historia es una representación dramática de cómo la verdadera fe en Dios puede enfrentar y derrotar a las fuerzas del mal, incluso cuando parecen dominantes en la sociedad. La lección para la Iglesia contemporánea es clara: el poder de Dios es supremo, y cuando enfrentamos el mal, no estamos solos. La majestad y la fuerza de Dios nos rodean, listas para manifestarse a través de nuestra fe y acciones decisivas. Además de los grandes actos de fe, la Biblia también nos enseña acerca de la constancia de la vigilancia espiritual. El apóstol Pedro, quien experimentó tanto la liberación divina como la confrontación con las fuerzas espirituales, nos advierte en 1 Pedro 5:8 que seamos sobrios y estemos alerta porque el adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Esta advertencia es vital para la Iglesia de hoy, especialmente en tiempos en que las manifestaciones del mal pueden no ser tan obvias como un demonio gritando durante un servicio de adoración. A menudo, el mal se infiltra a través de sutilezas, desánimo, divisiones, chismes y falsas doctrinas que pueden erosionar a la Iglesia desde adentro. La vigilancia requiere discernimiento espiritual, una comprensión profunda de la palabra de Dios y una comunidad de creyentes que se apoyan mutuamente en la búsqueda de la santidad y la verdad. En la práctica, la confrontación con las fuerzas demoníacas en una iglesia puede variar ampliamente. En algunos casos, puede ser necesario un encuentro directo, donde se requiere la liberación a través de la oración y la imposición de manos, siguiendo el ejemplo de Cristo y los apóstoles. En otras situaciones, la batalla puede ser más sobre enseñar la palabra de Dios correctamente y desmantelar las fortalezas mentales que han mantenido a las personas cautivas de las mentiras y el engaño. Efesios 4:25-27 nos advierte que rechacemos la falsedad, hablemos la verdad con nuestro prójimo y no demos cabida al diablo. Esto subraya la importancia de la comunicación honesta y abierta dentro de la comunidad de fe, una estrategia vital para mantener la salud espiritual de la Iglesia y protegerse contra la influencia destructiva del enemigo. La práctica de expulsar demonios mediante la oración y la imposición de manos está profundamente arraigada en el ministerio de Jesús y fue continuada por los apóstoles, como vemos en varios relatos de los Evangelios y los Hechos. Estos actos de liberación, a menudo dramáticos e inmediatos, sirven como una manifestación poderosa del reino de Dios en acción, desafiando directamente a las fuerzas del mal y brindando alivio y restauración a los oprimidos. La continuidad de esta práctica en la Iglesia moderna no solo sigue el modelo bíblico, sino que también reafirma la creencia en el poder actual de Dios para liberar y restaurar a las personas afectadas por influencias espirituales malévolas. Además de las manifestaciones dramáticas de liberación, gran parte de la batalla espiritual ocurre en el ámbito menos visible de las ideas, creencias y mentalidades. Pablo, en Efesios 4:25-27, enfatiza la importancia de rechazar la falsedad y abrazar la verdad en el contexto comunitario. Esta enseñanza señala la necesidad de enfrentar y desmantelar las fortalezas mentales,
estructuras de pensamiento que mantienen a las personas cautivas del miedo, el pecado y el engaño. La renovación de la mente, que Pablo expone en Romanos 12, 2, es esencial para la liberación de estas fortalezas. Por eso, enseñar la palabra de Dios es fundamental, no solo para el crecimiento espiritual y moral de la comunidad, sino también como estrategia defensiva contra las tácticas sutiles del diablo, que busca distorsionar la verdad y promover divisiones. La exhortación a decirnos la verdad unos a otros refleja la necesidad de transparencia y honestidad dentro de la Iglesia. Una comunidad que practica una verdadera comunicación abierta fortalece sus defensas contra las influencias malévolas, pues la falsedad y el engaño son terreno fértil para el diablo. Al cultivar un ambiente donde los miembros se sientan seguros y apoyados para compartir sus luchas y dudas, la Iglesia puede cuidarse y protegerse eficazmente unos a otros, reduciendo el aislamiento que a menudo exacerba la opresión espiritual. El poder de la oración intercesora no puede subestimarse en la guerra espiritual. La Iglesia primitiva es un brillante ejemplo de esto, especialmente en tiempos de crisis. Cuando Pedro fue encarcelado, la Iglesia no recurrió a métodos humanos para su liberación. En cambio, recurrieron a la oración ferviente y colectiva. El resultado fue una intervención milagrosa que no solo liberó a Pedro sino que también fortaleció la fe de toda la comunidad. Este poder de la oración intercesora nos sirve de modelo hoy, mostrando que cuando nos unimos en oración con fe sincera, Dios puede realizar milagros y traer liberación y victoria sobre las fuerzas de la oscuridad que buscan oprimir y destruir. Celebrar la victoria es un aspecto crucial de la batalla espiritual. Así como los israelitas celebraban sus victorias con cánticos y alabanzas, recordando continuamente las obras poderosas de Dios, la Iglesia moderna también debe cultivar una cultura de gratitud y celebración de las victorias sobre el mal. El Salmo 149, 6-9 nos anima a tener cánticos de Dios en nuestros labios y una espada de dos filos en nuestras manos, una combinación de alabanza y proclamación de la palabra que tiene el poder de imponer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Celebrar las victorias nos fortalece y nos prepara para los desafíos futuros, recordándonos constantemente que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino del Señor que siempre es victorioso. La responsabilidad de mantener la santidad dentro de la Iglesia es compartida entre todos sus miembros. Como Pablo instruye en 2 Corintios 10, 3-5, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestras armas de guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, contiendas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto nos muestra que la batalla contra las influencias demoníacas se libra principalmente en el campo de batalla espiritual y mental, donde las ideologías falsas y los pensamientos corruptos deben ser combatidos con la verdad de la palabra de Dios. La Iglesia debe ser proactiva, no solo reaccionando a las manifestaciones de los espíritus malignos, sino también cultivando una cultura de enseñanza bíblica sólida y discipulado. Cada miembro debe estar equipado para discernir y resistir las seducciones sutiles del enemigo. Además de las batallas espirituales individuales, la Iglesia como cuerpo colectivo tiene un papel crucial en el mantenimiento de un ambiente de adoración limpio y puro. Como hemos visto en varias narraciones bíblicas, el ambiente de adoración es a menudo un objetivo principal de los ataques espirituales. Sin embargo, también es el lugar donde se invoca con más intensidad la presencia de Dios. Levíticos 7:30 instruye: guardarán mis sábados y tendrán en reverencia mi santuario. Yo soy el Señor. Este versículo no solo resalta la necesidad de respetar el lugar de culto, sino que también sirve como recordatorio de que la pureza del santuario debe mantenerse contra toda forma de contaminación espiritual o física. Por lo tanto, la Iglesia debe estar vigilante, asegurándose de que sus prácticas de adoración se lleven a cabo de una manera que honre a Dios y expulse cualquier influencia malévola. También es esencial que la Iglesia participe en prácticas de ayuno y oración como armas para fortalecer el espíritu y debilitar los ataques del enemigo. Estas prácticas, ejemplificadas tanto por Jesús como por los primeros cristianos, son medios poderosos de sumisión a Dios y de renuncia a las tentaciones terrenales que pueden abrir las puertas a las influencias demoníacas.
Mateo 6 y 18 habla de ayunar en secreto para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta enseñanza enfatiza que el ayuno no es solo una disciplina física sino una expresión de intensa búsqueda de Dios que fortalece nuestra conexión con lo divino y purifica nuestros cuerpos y mentes. Al frente de cada estrategia espiritual, el liderazgo de la Iglesia juega un papel vital. Los líderes espirituales deben ser ejemplos de integridad, vigilancia y una profunda conexión con Dios. Ellos deben ser los primeros en detectar y abordar cualquier señal de influencia malévola dentro de la congregación. Como guardianes espirituales, los líderes deben estar equipados con un profundo conocimiento de la Biblia, una sólida relación con Dios y una vida de oración constante. Tito exhorta a los líderes a aferrarse firmemente al mensaje fiel tal como se les enseñó, para que puedan alentar a otros con la sana doctrina y refutar a quienes se oponen a ella. Este es un claro llamado a los líderes a actuar no solo con sabiduría y discernimiento, sino también a proteger activamente a la Iglesia contra las falsas doctrinas y las prácticas dañinas que pueden allanar el camino para las influencias malévolas. La batalla contra las fuerzas demoníacas es compleja y multifacética, e involucra esfuerzos tanto individuales como colectivos. Cada miembro de la Iglesia, desde los líderes hasta los laicos, tiene un papel que desempeñar en el mantenimiento de la pureza y la santidad de la Iglesia. Al adoptar un enfoque proactivo y estar equipado con el conocimiento de la palabra de Dios, la práctica de la oración, el ayuno, la adoración y la sana enseñanza, la Iglesia no solo puede resistir sino también vencer las fuerzas del mal que buscan desviar, destruir y desanimar. Es un llamado a que cada creyente esté firmemente arraigado en la fe, vigilante en espíritu y comprometido con la comunidad de fe, asegurando que la luz de Cristo siga brillando aún frente a la oscuridad que busca oscurecer. Esta resistencia espiritual y comunitaria refuerza la importancia de una Iglesia unida y fortalecida, donde cada miembro entienda su papel crucial en la guerra espiritual. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser una comunidad donde prevalezcan la verdad y el amor, y el apoyo mutuo sea esencial para el crecimiento y la protección de todos sus miembros. Además, el discernimiento espiritual debe cultivarse entre todos en la comunidad. Hebreos 5 y 14 nos recuerda que el alimento sólido es para los maduros, quienes, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento tanto del bien como del mal. Este discernimiento es fundamental, no solo para identificar las manifestaciones obvias del mal sino también para percibir las sutilezas y trampas que pueden aparecer en formas menos evidentes. La Iglesia debe estar equipada para entender e interpretar los signos de los tiempos, discerniendo entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Al hacerlo, resistimos los intentos del enemigo de infiltrarse y desviar a la comunidad de sus propósitos divinos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, y espero que te haya gustado. Si buscas inspiración, conocimiento y conexión espiritual, no dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete a nuestro canal ahora, deja tu me gusta y comentario para fortalecer nuestra comunidad. Si quieres ayudarnos a seguir compartiendo historias religiosas que tocan corazones, hazte miembro del canal. Juntos podemos hacer la diferencia y fortalecer nuestro camino espiritual. Contamos contigo. Hemos dejado el enlace en la descripción de este vídeo para que puedas hacerte miembro hoy mismo. Continúa viendo vídeos sobre la historia de la Biblia. Te dejaré 2 recomendaciones aquí en la pantalla. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo vídeo.